Buenas tardes, maestro y compañeros del aula. Hoy les traemos un pequeño video resumen sobre los aztecas, como pudieron ver al principio del video. Sin más demoras, comenzamos. El muchacho de los ojos tristes. Buenas tardes, profesor y alumnos. Mi nombre es Rubén Gamaliel Velázquez Maravilla y hoy le vamos a presentar el tema de los mexicas. Los aztecas, o también conocidos como tenochcas o mexicas, fueron uno de los pueblos mesoamericanos más conocidos de la época precolombina. Fue una tribu nómada que se asentó en el año 1325 en Tenochtitlán, en donde actualmente se halla la Ciudad de México. Desde ahí se extendió hasta los actuales estados de Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero, la costa de Chiapas, Hidalgo y una parte de Guatemala. En su sociedad, la tierra solo podía ser propiedad de comunidades calpullis y a familias individuales para su cultivo. Los granjeros también podrían ser inquilinos en grandes fincas. La renta era pagada en especies a los terratenientes, quienes eran los nobles. En una escala menor se encuentran los plebeyos, quienes podían tener a su parcela donde podían proveer alimento a la familia. Y más abajo del estrato social se encuentran los plebeyos, quienes aparte de trabajar en otras industrias eran usados ampliamente en la agricultura. Una de sus características más sobresalientes de esta cultura es que tenían un mercado muy grande y famoso que se llamaba el mercado de Tlatelolco, que cada día atraía más de 25,000 compradores y tenía más de 50,000 vendedores. En este mercado se vendían todo tipo de productos alimenticios o no alimenticios, como lo es el algodón y el tabaco. Su dieta estaba dominada por frutas y verduras, ya que los animales domesticados estaban limitados a perros, pavos, patos y abejas de miel, y los animales que se podían cazar especialmente eran los conejos, venados y cerdos salvajes, pescados, aves, salamandras y algas usados para hacer pasteles. Los cultivos más comunes eran el maíz, famosamente para hacer tortillas, frijoles, calabacín, chiles, tomate rojo y verde, así como papas dulces blancas, jícama, chayote, nopal y cacahuate. Y la bebida más común en ese entonces era el pulque, bebida hecha de la savia fermentada del maguey. La estructura política de los aztecas recayó en la nobleza, siendo lo más alto Tlatoani, que junto al gobernante de la nación administraba los recursos, la impartición de justicia y la decisión de guerra a otras poblaciones para someterlas. Tres figuras políticas del gobierno teocrático militarista son Huitlatoani, Cihuacóatl y Tlatoc. La base de la organización social eran los calpullis. En este grupo existían dos categorías sociales, los cuales eran los pilis y los macehuales. Existían dos formas de pertenecer a la nobleza mexicana, las cuales eran una por nacimiento o la otra por acciones que suman importancia a un individuo, las cuales podrían realizarse principalmente en acciones bélicas. Aunque algo estaba claro, no se podía llegar a lo más alto de la jerarquía, ya que esto estaba reservado solo para los descendientes del primer Tlatoani. Los pilis o la clase noble estaba integrada por tlatoanis, sacerdotes, guerreros, comerciantes, agricultores, obreros y artesanos. Otra figura social eran los esclavos. A esto se llegaba por voluntad propia, ponerse en venta, prisionero de guerra o el pago de los delitos. Los prisioneros de guerra la mayoría de veces se destinaban a los sacrificios, así que no vivían mucho. Los mexicas crearon su propia cosmovisión semejante a las otras culturas mesoamericanas, pero con elementos de su contexto natural y social. La tierra, en su visión, se encontraba rodeada por agua, la superficie estaba dividida en cuadrantes en forma de cruz, con el centro de una piedra verde. A cada cuadrante se le asigna un color y símbolo que se relaciona con el movimiento del sol y de la vida. En su cosmovisión, la tierra representaba el horizonte que divide a los 13 cielos y los 9 infiernos. La conquista del Imperio Azteca fue un proceso histórico ocurrido entre los años 1517 y 1521, con la llegada de los primeros españoles a las costas mayas. No se detuvo hasta la caída de Tenochtitlán a manos de Hernán Cortés y sus aliados indígenas. Gracias por su atención. Los dejo con los créditos finales. Hasta la próxima. Y yo llegué a tu casa temblando de miedo y te pedí el perdón que yo nunca concedo.